Efectivamente, hemos llegado al momento de las observaciones conclusivas y de la despedida. Y en este caso, como se trata de una conferencia coorganizada, ¿no?, por la Fundación Ratzinger y la Facultad de Teología, vamos a escuchar en primer lugar al profesor Pablo Blanco como presidente del comité organizador y después al profesor Pierluca Azzaro en representación de la Fundación Ratzinger como secretario ejecutivo, ¿no? La palabra. Muchas gracias. Son 13 minutos. Suplico un poquito más de paciencia y espero que sean de cierto interés, ¿no? El sábado voy a reevocar la ceremonia de imposición del doctorado honoris causa de Joseph Ratzinger en esta misma sala, ¿no? El sábado 31 de enero de 1998, en solemne sesión académica presidida por el gran canciller Javier Echevarría, Joseph Ratzinger fue investido doctor en teología honoris causa por la Universidad de Navarra, incorporándose así a su claustro de doctores. Joseph Ratzinger es un profesor de esta universidad. Al cardenal le gustó recibir esa distinción junto a un economista judío, estadounidense y un farmacéutico holandés calvinista. A la sesión académica asistieron cardenales, obispos y lo mejor de la teología en España. El desfile académico quedó armonizado por el aula de música que interpretaba obras de Henry Purcell y Johann Sebastian Bach. El cardenal Ratzinger comentó, me dijeron, que la verdad requería aquella belleza y solemnidad. Le correspondió al entonces decano de la facultad, Pedro Rodríguez, hacer los honores y realizar la laudatio ante el claustro académico. La respuesta del cardenal versó sobre el tema ¿qué es propiamente la teología? El llamado Navarra Speech pasó a ser desde entonces una pieza citada y publicada una y otra vez. Distinguía en su exposición, el que sería 7 años después sucesor de Pedro, entre la teología como tal y las ciencias de la religión, Religious Studies. La ciencia sobre Dios, sobre la persona y el mundo vistos desde Dios, es una ciencia crítica y creyente al mismo tiempo. La teología ha de basarse tanto en la fe como en la razón. Debe ser fides quoerens intellectum, como decía San Agustín, auténtica fe pensada. Por eso añadía más adelante el futuro doctor honoris causa, cuando partimos de la fe en el trabajo teológico, debemos esforzarnos en comprenderla y no dejar que se diluya. De ahí que a la teología le antecede una auctoritas, esto es, algo superior que nos precede y sostiene. El camino de la teología se encuentra bien expresado en la fórmula credo ut intelligam. Acepto un presupuesto previamente dado para encontrar desde él y en él el acceso a la verdadera vida, a la verdadera comprensión de mí mismo. Se trataba, por tanto, de ir a las premisas de todo saber teológico. La teología de partir de la Escritura, como recuerda el Concilio Vaticano II, Dei Verbum 24, a la vez que la palabra inspirada por Dios ha de ser leída en toda su amplitud y profundidad. Tras eso, tras la contextualización ecuménica del cardenal Koch, la primera jornada de este congreso ha versado sobre el alma de la teología y fue ilustrado por nuestro Vicente Balaguer, por el griego Christos Karakolis y por el suizo alemán Sven Grosse. No basta así con una interpretación única y parcial, sino que se requiere, subrayaba el cardenal, un proceso hermenéutico en el que actúe la inestimable ayuda del Espíritu. Y así concluía el cardenal Ratzinger. El análisis de la estructura de la palabra bíblica ha puesto de manifiesto la compenetración entre palabra y Biblia, entre pueblo de Dios y palabra de Dios. Tras referirse a la doctrina luterana de la perspicuitas de la sola escritura, analizada en estos días, expresaba la necesidad del contexto hermenéutico que requiere todo proceso de comprensión. La escritura, la palabra que nos ha sido dada como presupuesto,
la que está en el centro de los esfuerzos de la teología, no está aislada por su propia naturaleza, ni es tan solo un libro. Su sujeto humano, el pueblo de Dios, está vivo y se mantiene idéntico consigo mismo a través de los tiempos. El claustro de la Universidad de Navarra escuchaba con suma atención esta lección de hermenéutica bíblica que hacía comprender cómo el buen hacer teológico brotaba de la lectura de la Biblia in sinu ecclesiae. La conclusión estaba al caer. Tras citar la correspondencia de 1928 entre Harnack y Peterson, en la que este último se acercaba a la doctrina de la complementariedad entre escritura, tradición y magisterio, conjeturaba el profesor Ratzinger que la guía del espíritu podría resultar más sencilla y probable en la Iglesia que entre los solos exegetas y especialistas en estudios bíblicos. La estructura de la palabra es suficiente unívoca, pero la exigencia que implica para los llamados a la responsabilidad de suceder a los apóstoles es de hecho muy ardua. Es misión del magisterio, y esto es una recomendación para teólogos y pastores, no oponerse al pensamiento, sino dar voz a la autoridad de la respuesta que nos ha sido dada, y así dejar sitio para la verdad misma que viene hacia nosotros. Fin de la cita. El discurso final, el gran canciller, Monseñor Javier Echevarría, se refería a la armonía entre las ciencias, a la interdisciplinariedad propia de la institución universitaria, al trabajo hecho por amor, y concluía con unas apreciaciones sobre el servicio a la verdad. Citaba a San José María Escrivá, fundador y primer gran canciller de esta alma mater. La verdad es siempre, en cierto modo, algo sagrado, don de Dios, luz divina, que nos encamina hacia aquel que es la luz por esencia. La búsqueda de la verdad del logos, diría el teólogo Ratzinger, nos ha de llevar al logos que existía en el principio, nos ha de conducir a Dios y a Jesucristo, al verbo de Dios hecho hombre por amor. Recordaba de igual modo allí a San Pablo en su recomendación a los corintios: ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios, con sentido profético también, ¿no? Y terminaba el gran canciller con una invocación al Espíritu Santo tan necesaria en el quehacer universitario. Suplico para todos los que trabajamos en esta universidad el don de sabiduría que abre la inteligencia al sentido más profundo de la realidad. El cardenal Ratzinger quiso además celebrar también entre nosotros la liturgia. Entonces en el Colegio Internacional Eclesiástico Bidasoa, ahora sede del Colegio Mayor Echalar. Por eso la segunda jornada, glosada por el cardenal Malcolm Ranjit, junto con los profesores José Luis Gutiérrez, Mijael Lang y Juan José Silvestre, se ocuparon sobre el centro de la Iglesia, el corazón de la vida cristiana, en palabras de Ratzinger, con lo que la evangelización quedaba bien centrada. Aquellos fueron días intensos y plenamente universitarios, en los que se veía y palpaba esa vocación de la teología de estar en íntima unión con el mundo. Días inolvidables en los que el profesor Ratzinger no dejó en ningún momento de ejercer su distinguido y sencillo magisterio, lleno de auténtica escucha a lo que los demás que se requiere. Subrayaba lleno de auténtica escucha a lo que los demás pudieran decir. Joseph Ratzinger quiso así visitar nuestros edificios y estar entre nosotros en tierras navarras con ese diálogo entre fe y cultura, y por eso la tercera jornada, bajo los auspicios del Monseñor Georg Genswein, Tracy Rowland, Pierluca Zzaro y Manuel Arostegui, nos hablaron de la necesidad del diálogo del cristianismo con la ciencia, la cultura y la razón. En fin, refiriéndose al cardenal bávaro, decía el profesor Enrique Banús, que mostró entonces sus buenas artes como traductor, aludiendo a esos días de estancia entre nosotros, 5 días entre nosotros, ¿no?
me he dado cuenta de que en aquellos 5 días habló muy poco de sí mismo. Ahora, pasados ya los 25 años, hemos aprovechado nosotros para hablar sobre él, también como preparación para el centenario de su nacimiento que celebraremos en 2027. Por todo ello, queremos dirigir nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes por unirse a esta celebración, y especialmente a los que le han hecho posible este evento. En primer lugar, a la Fundación Vaticana Benedicto XVI y en particular al padre Federico Lombardi, Pierluca Azzaro y Luca Caruso. A la Universidad de Navarra, que ha colaborado junto a la Universidad Católica de Milán y a la Notre Dame University Australia. El fallecimiento de nuestro amado Papa Francisco, a quien dedicamos estas jornadas, así como a su sucesor elegido en los días siguientes, han propiciado la ausencia de algún ponente que, sin embargo, ha querido dejarnos su intervención, por lo que les estamos igualmente profundamente agradecidos. Agradecemos, en fin, la indispensable colaboración de los profesores de las facultades eclesiásticas y a los profesionales de eventos, Secretaría, Comunicación y del Archivo General de esta universidad, donde se trabaja también en todos los sentidos. Y a todos ustedes, alumnos, investigadores, profesores, por su participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por también, bueno, como voy a tener ocasión de decir alguna cosa al final, pues le doy la parola al professore Pierluca Azzaro a nome della Fondazione Ratzinger Benedicto XVI. Sì, io parlerò italiano, mi rifugio dietro il fatto che la lingua ufficiale della Santa Sede è l'italiano. È una argomentazione un po' strumentale, ipocrita, ma viene a fagiolo, scusatemi. Vorrei semplicemente ringraziare la Università di Navarra perché ha fatto le cose veramente col cuore, direbbe Benedetto XVI. Ha fatto col cuore, con profonda fede, e il risultato si è visto. Sì, i risultati già sono in atto perché appunto, come ha ricordato il professor Blanco, c'è un centenario da celebrare in modo adeguato a tutte le richieste che arrivano da tutto il mondo, e il professor Blanco e questa università, all'interno di un comitato costituito appositamente, avrà un ruolo rilevante nel assolvere nel modo migliore a questo compito. Sono rimasto appunto anche colpito dalla vostra accoglienza, dalla bellezza di questa università, anche dalla vostra potenza. Siete riusciti a garantire a questo convegno 3 giornate di sole, forse la potenza della vostra preghiera, perché dicono che non è usuale che qua ci siano 3 giornate, oppure anche la benevolenza con cui Benedetto ci guarda dal cielo, lui che spesso ha detto che amava il cielo azzurro, che gli ricordava la sua amata Baviera. Non escluderei, un giorno glielo chiederemo, che sia stata per sua anche intercessione questo. Ecco, devo dire poi un'ultima cosa, anzi 2, scusate. Innanzitutto ringrazio Monsignor Genso, e non solo perché come ha detto Padre Lombardi, una colonna della Fondazione, da prima che nascesse, durante la sua vita e adesso, ha voluto seguire questo convegno, nobilitandolo così tanto, è venuto dalla Lituania, e poi anche per questa sua relazione dove a me personalmente mi ha riempito il cuore con questo bel pensiero di Benedetto, che non bisogna avere fretta né per la maturazione dei semi. Ecco, non bisogna pensare che tutto dipende dal nostro fare, dal nostro agitarci in certo qual modo. E l'ultima cosa che vorrei dire è che non abuso del mio ruolo del dirlo, che tradizionalmente la Fondazione, dopo ogni convegno internazionale che organizza,
pensa di impiantare nel luogo dove il convegno si è realizzato una iniziativa stabile, attraverso appunto la quale questo seme di questo simposio internazionale possa crescere, fiorire e dare ulteriori frutti. Ecco, si può già annunciare che stiamo pensando con la facoltà a questo e naturalmente al momento opportuno sarà la facoltà stessa a annunciare a tutti voi questi ulteriori progressi. E vorrei anche ringraziare tutti i partecipanti che hanno ascoltato con tanta pazienza e con partecipazione, e anche naturalmente tutti quelli che hanno partecipato alle varie sessioni di lavoro, che non sono state meno interessanti dei nostri contributi. Grazie. Grazie ancora. Mi dice il professore Blanco che ha chiesto a un convento di suore carmelite di pregare per il tempo in questi giorni. Perché non era facile, veramente. So finally, let me say something in English for closing this wonderful conference. Yesterday I was told an anecdote that happened at this university, that there was it fits the moment. There was a full professor here at this university who used to close the conferences by saying that this conference is coming to an end and I don't want to make it longer. So I think that in talking after the two final concluding remarks and acknowledgements, my final words are, of course, of gratitude, that it's already said, that especially Professor Blanco mentioned that I'm impressed by the fact that in this conference we have participants who have come from really far away places. No? And this is not that normal in the international symposiums that we hold here. No? So thank you for the effort you have made. And also, I want to take the opportunity to give thanks for something that could look a minor thing, but it's been a motive for us. No? When Professor Pablo Blanco obtained the Ratzinger Prize, we went to the ceremony award, and during the dinner, the final dinner at the Vatican, we got a big surprise, because at that moment, you will recall that we received that gift. So the gift of the gown, and the cup, and the title that Cardinal Ratzinger received in that very same place many years ago. No? When they were put in order in the apartment of Benedict XVI, they found the gown, the cap, and so for us it was really a gift to have this back at this university. And I wanted to say thanks again, because I didn't have the opportunity to say that at that very moment, but I do that right now. And finally, I wish you safe and if possible also quiet and peaceful travels back home after these wonderful days, including an experience of Spanish blackout, which is like. So thank you very much, and thank you, Your Excellency, for coming also to accompany us.